Vamos a ir entonces al texto de hoy. Hace 15 días llegamos hasta el capítulo 6. El capítulo 6, versículo 6. Y fue un tiempo bien especial porque vimos cómo Jesús llegó a la ciudad donde había crecido. ¿Cuál era la ciudad donde había crecido Jesús? Nadie vino. Nazaret, muy bien, la ciudad donde había crecido Jesús era Nazaret, y regresa allí. Tiene un tiempo bastante difícil, bastante complicado, porque llega allí, pasa unos días, el sábado va a la sinagoga, en la sinagoga comparte con sus vecinos, con los que creció, y en vez de mirar quién es Jesús y quién está allí delante de ellos, ponen su mirada en qué es lo que hace Jesús y qué es lo que hacía Jesús. Y cuando ponemos nuestra mirada en el qué se hace y no en el quién es, inmediatamente empezamos a desenfocarnos y a caminar hacia el sitio equivocado. Por eso estas personas se pierden de la maravilla de reconocer que tienen frente a ellos al mismo Mesías, al Hijo de Dios. Y llegamos a algunas conclusiones hace 15 días, que cuando nuestra relación con Jesús se basa en lo que Él hace o en lo que Él no hace y no en quién es Él, nuestra relación va a ser muy débil. También que Jesús no te busca para que tú hagas algo, no me busca a mí para que yo haga algo, no. Él te busca para salvarte y para que nazcas de nuevo, para que seas una nueva criatura, para que seas un nuevo quién. Eso es lo importante, no lo que tú haces, sino quién eres, porque lo que tú haces es el resultado de quién eres tú. Y si tú has nacido de nuevo, si eres un nuevo quién, tu vida va a ser diferente. Pero si basas tu vida en lo que tú haces o cómo lo haces, sin importar quién eres delante de Dios o quién eres en Cristo, pues solamente vas a hacer algo externo, vas a hacer una práctica externa, pero en tu vida, tu esencia, quién eres tú, no ha cambiado. También llegamos a la conclusión que cuando naces de nuevo, tu identidad cambia, eres otro quién. Y al final del texto de la semana pasada, en el versículo 6 de la semana pasada, no lo tenemos para hoy, pero lo voy a leer nuevamente, dice: y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Entonces, como ya hemos indicado, Jesús prácticamente fue expulsado de la ciudad, no expulsado, pero fue menospreciado. Y lo interesante es que acá, que aunque él no pudo realizar ningún milagro, unos pocos milagros, por causa de la incredulidad de estas personas, por causa del desenfoque de estas personas, vemos que Jesús se queda unos días en los alrededores. Jesús prosigue con el ministerio de la enseñanza. Jesús no dice: no, como no creyeron, empaco mis maletas, me voy de esta región y no comparto más la palabra de Dios. No. Jesús sigue haciendo lo que le corresponde hacer. Él fue recorriendo los pueblos y las aldeas enseñando. Y lo interesante acá es que aunque Nazaret era un pueblo muy pequeño, ¿recuerdan cuántos habitantes más o menos tenía? 400, como mucho. 400 habitantes. Y él se va a otras poblaciones aún más pequeñas, a otras aldeas aún más pequeñas, a seguir llevando la palabra de Dios. Él no se fue para Capernaum, no dijo: esto es muy poquita gente para predicarle. No, él se queda allí en estas aldeas aún más pequeñas predicando. Él no prefirió las grandes multitudes, las grandes ciudades o los auditorios de mayor capacidad. No, él en todo lugar llevó la palabra de Dios. Desde 5,000 o 14,000 personas que estaban el día de la multiplicación de los panes y los pescaditos, hasta grupos muy pequeños, en la casa de Marta y María, cuando apenas estaban tal vez una familia y uno que otro vecino escuchando.
Él en todo lugar llevaba la palabra, porque para eso fue que vino. Y así es como llegamos al texto de hoy. El título de la reflexión de hoy, ¿cuál es? El viaje. El viaje. Me encanta esta connotación de lo que tiene el viaje, porque el eslogan que hemos manejado como plan pastoral es compañeros de viaje por la vida tras las huellas de Jesús. Somos compañeros de viaje nosotros juntos, los otros hermanos que hoy por una u otra razón no están en este lugar. Somos compañeros de viaje. Por la vida vamos viajando, pero no vamos solos. Primero vamos tras las huellas de Jesús, acompañados por Jesús, pero también vamos acompañados por nuestros hermanos, animándonos, orando los unos por los otros, exhortándonos a veces cuando empezamos como a caminar por donde no debemos caminar. Y nos dicen, hey, hermano, tú eres parte de la familia, te estás saliendo del camino, ven para acá porque el camino solo es uno, que se llama Jesucristo. Somos compañeros de viaje. Por eso el título de hoy me encanta, el viaje, porque la vida es como un viaje, y la vida cristiana es como un viaje donde el itinerario lo pone Dios y las instrucciones, ¿dónde las encontramos? En la Biblia, en la palabra de Dios. Aquí están las instrucciones para nuestro viaje y el ejemplo de cómo viajar por ese camino. ¿Quién nos lo da? Jesús. Él es nuestro ejemplo de cómo caminar por el viaje de la vida. Seguir tras las huellas de Jesús es escuchar sus palabras, sus instrucciones y además ver su ejemplo para ir madurando conforme a su carácter en medio de este caminar. El primer punto, ¿cuál es? Está en sus presupuesto para el viaje. Para iniciar un viaje necesitamos un presupuesto, ¿verdad? Cuando vamos de vacaciones, cuando vamos a algún otro lado, lo primero que miramos es si contamos con lo necesario, si nuestro presupuesto da para emprender ese viaje. Dice el versículo 7, reunió a los 12. Entonces, recordemos, están por las aldeas, caminando, llevando la palabra de Dios. Y después de todo eso que sucedió en Nazaret, Él reúne a los 12. Porque cuando Jesús escogió a estos 12, los escogió para irles enseñando, pero también para prepararlos, para continuar con el ministerio cuando Él ya no estuviera con ellos. Por eso Él los reúne. Dice, bueno, 12, vengan para acá. No sé de qué otra manera diría, apóstoles, no sé, 12, vengan para acá. Y dice después, y comenzó a enviarlos, ¿cómo? De 2 en 2. Comenzó a enviarlos. La palabra apóstol, que vamos a encontrar más adelante, viene de la palabra enviar, mandar. Por eso apóstol quiere decir enviado, al que mandan, al que recibe la orden de ir. Ese es el apóstol. Y como siempre vemos quién es el que envía. Jesús. El que nos envía es Jesús. El que te llama a ti es Jesús. El que te envía a llevar su palabra es Jesús. El llamamiento que hace Jesús a nuestras vidas para llevar su palabra, para seguirlo, para caminar conforme a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, viene de Él mismo. Por eso cuando tú eres llamado a compartirle al vecino, cuando tú eres llamado a ser parte de un ministerio en medio de tu comunidad, cuando tú eres llamado a ejercer cualquier función dentro del cuerpo de Cristo, es porque fue el mismo Jesús el que te llamó. Los siervos del Señor no se autollaman al servicio de Dios y de la iglesia. Los siervos del Señor no son contratados para el servicio de Dios y de su iglesia. Los siervos del Señor son llamados por Dios mismo, y los hermanos en la fe confirman ese llamamiento. Y es la manera como el Señor siempre lo ha hecho. El Señor llama, el Señor da las instrucciones y el Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y
me encanta porque él dice que los envió de 2 en 2. ¿Y por qué de 2 en 2? ¿Por qué no le dijo a cada uno, vete por tu camino, toma tu recorrido, mira a ver por dónde vas? Va de 2 en 2. Hay algo maravilloso que tal vez ustedes lo han escuchado muchas veces y que está en el libro de Eclesiastés. Dice Eclesiastés 4, del 9 al 12, mejores son 2 que 1, ¿cierto? Porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieron juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciera contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Este texto lo leemos mucho para el matrimonio, y es válido para el matrimonio, pero también es válido para el ministerio, porque cuando vamos de 2 en 2, cuando vamos caminando juntos, es más fácil seguir. Cuando viene el ataque del enemigo, mientras estemos juntos como hermanos, más fácilmente vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a orar, nos vamos a animar el uno al otro. Cuando viene la tentación, es más fácil enfrentar la tentación cuando vamos caminando con un hermano que cuando vamos solos, porque ese hermano nos va a ayudar a enfrentar esa situación difícil. Por eso cuando estemos caminando en medio de la vida, en este viaje por la vida, siempre apoyémonos en nuestros hermanos en la fe. Siempre estemos con ellos, oremos juntos, encontrémonos, reunámonos. Tratemos de estar en un grupo en casa, porque es la manera como vamos caminando juntos, como vamos a enfrentar juntos este camino por la vida, este camino tras las huellas de Jesús. Y también hay otros beneficios, ¿no? Esa comunión que se da entre hermanos cuando están juntos. Es una oportunidad para que las personas se conozcan mejor, para que conozcan el carácter, las habilidades de la otra persona. Tú eres mejor para esto, yo soy mejor para esto, entonces tú te encargas de esto, yo me encargo de esto. Vamos trabajando juntos, nos apoyamos juntos en todo, nos aconsejamos mutuamente en medio de las dificultades, recibimos aliento. Y en la época de Jesús, 2 testigos era mejor que uno solo. Y en nuestra época también. Si nosotros estamos en una dificultad y tenemos que presentarnos ante las autoridades, mientras más testigos llevemos, más creíble es ese testimonio, ¿verdad? No es lo mismo que llegue yo solo y diga, no, es que las cosas son así. Si yo llego con 60 personas que me están acompañando, pues es creíble ese testimonio, porque más personas están diciendo, están apoyando lo que se está diciendo. Y ese principio lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Vemos en Hechos que andaban juntos Pedro y Juan, Pablo y Bernabé. A veces estaba Pablo y Silas, a veces estaba Bernabé y Marcos. Mínimo estaban 2 personas allí llevando la palabra de Dios. Por eso es muy importante que cuando llevemos la palabra de Dios vayamos por lo menos con una persona más. Pero no solamente reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dice que dándoles autoridad sobre los espíritus malignos, sobre los espíritus inmundos, porque de esa manera se podía confirmar de quién venían ellos. Podían confirmar que estaban predicando de parte de Dios, porque había algo visible, una evidencia visible del respaldo que tenían de Dios. Esta era una señal que ellos eran verdaderos emisarios de Cristo. Por eso, desde el Antiguo Testamento, cuando, por ejemplo, es enviado Moisés puede hacer señales para demostrarle a las personas que Dios está con él. Los discípulos estaban yendo a confrontar el mismo reino de las tinieblas, y por eso cuando llegan a confrontar el reino de las tinieblas tienen que tener la autoridad necesaria de parte de Dios para enfrentar ese reino de las tinieblas. Llegamos al punto 2. ¿Cuál es el punto 2? Equipaje para el viaje. Después que miramos que sí tenemos el presupuesto, tenemos
que mirar qué vamos a llevar para el viaje, ¿verdad? Porque si vamos a ir nos vamos de vacaciones al mar, pues es diferente que si nos vamos para el Cocuy, ¿cierto? El equipaje es muy diferente. Si vamos de trabajo es muy diferente que si vamos de vacaciones. Es muy diferente el equipaje. Cuando salimos tratamos que no se nos vaya a quedar nada. Que cuando lleguemos a nuestro destino, cuando vayamos por el camino, no nos vaya a hacer falta absolutamente nada. Pero con Jesús es un poco diferente. Es más, con Jesús es muy diferente. Dice el versículo 8, les ordenó que llevaran una camioneta, 200 pares de zapatos, ventilador, etcétera, etcétera. Les ordenó que no llevaran nada para el camino. Y nada es nada es nada. Dios no necesita de nada para extender su reino. Y eso es algo que nos tiene que quedar claro. Por 2000 años la iglesia ha funcionado, ha caminado, ha crecido, ha llevado la palabra a cualquier lugar del mundo. Y no ha necesitado de nada, ni de nadie, porque es que a veces nosotros nos creemos necesarios. No somos necesarios. El Señor no necesita de nosotros, nos llama por misericordia, pero Él no necesita de nosotros. No es por necesidad que Él nos esté llamando para que llevemos su palabra. Nosotros somos quienes necesitamos de Él, pero Él en ningún momento necesita de nosotros. No, Él no necesita de un micrófono como esto, ni de salones grandes como este. Mire, por más de 200 años, los primeros 200 años, la iglesia estuvo reuniéndose en casas, en hogares, en catacumbas, en sitios abiertos. No necesitó de nada de esto. Y a veces nosotros creemos que todo esto es necesario. No es necesario. Hace unas semanas, como 5 o 6 semanas, estábamos con mi esposa un domingo hacia las 7 de la mañana tal vez, dando una vueltica allí por la montaña, cuando vimos un grupo de unas 30 personas reunidas allí en la montaña, y una persona les estaba compartiendo la palabra de Dios, y ellos allí con sus Biblias escuchando la palabra. Ese pastor que estaba allí no tenía micrófono, ni atril, ni techo, y no por eso dejaban de ser una iglesia. Son una iglesia itinerante que camina, que se reúne en una montaña. Esta mañana yo ya había preparado esto, ya lo había escrito, y esta mañana estábamos caminando con mi esposa y otra vez los vimos allí. Estaban allí ellos, levantando sus manos, adorando al Señor. Ni siquiera una guitarra tienen, pero son una iglesia, son la iglesia del Señor, son el cuerpo de Cristo, porque el Señor no necesita de nada para que su palabra se extienda. Y continúa diciéndoles, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Yo no sé para qué sería el bastón, pero el caso es que no les pide nada, ni siquiera pan, ni siquiera comida, ni siquiera dinero, absolutamente nada de eso. Que los 12 no lleven pan es algo similar a lo que Dios les exigió a los israelitas cuando estaban atravesando el desierto. No recojan sino el maná para un día. Yo soy el que los sostengo. Confíen en mí. No necesitan de nada. Yo soy su proveedor. No confíen en las alacenas. Debían confiar en que Dios les iba a proveer ese maná diario. Y tenían una cantidad, un gomer se llamaba, una cantidad de maná para el día. La bolsa que no tenían que llevar generalmente era un morral de viaje que se hacía muchas veces con una piel de cabrito.
Volteaban al cabrito al revés, le sacaban todo, lo cocían y esa era su bolsa de viaje, pero no podían llevar absolutamente nada de eso. Allí llevaba generalmente el viajero pan, pasas, aceitunas y queso. Eso era lo que tenían para esa época. Lo que nosotros decimos el avío para el camino. Ese era el avío de ellos. Y Jesús quería decir a sus discípulos que no debían llevar provisiones para el camino, sino confiar en Dios para todo. El cinturón era algo que se llevaba encima de esa túnica, digamos, lo que usaban ellos, que era muy sencilla. Era un cuadrado con dos huequitos que le hacían a los lados. A veces era solo el cuadrado con la entrada inferior, y la persona compraba ese cuadrado, ese rectángulo, le cortaba la parte de arriba, le cortaba los lados y ya quedaba con vestido. Nosotros como nos complicamos para vestirnos ahora. Y el cinturón lo que hacía era cerrar esa túnica. Cuando tenían que correr, entonces levantaban por encima del cinturón la túnica para que quedara, ya no era una faldón, sino era una minifalda, y podían correr a donde tenían que ir a hacer algo. Ese era el cinturón, era para eso. Ese cinturón tampoco tenían que llevarlas. Dice el versículo 9: lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. La sandalia era lo más sencillo, era un rectángulo de cuero o de madera con 2 correas que se sujetaban a los pies, y era lo único que podían llevar. ¿Y por qué no 2 mudas de ropa? Porque ellos no debían ir cargados, porque su equipaje tenía que ser liviano, porque lo principal para ellos era llevar el reino de los cielos, extender el reino de los cielos, llevar la palabra de Dios, no andarse complicando con otros elementos aparte de eso. ¿Cuántas veces nos hemos vuelto complicados? Nuestro equipaje pesa tanto para llevar la palabra de Dios. Y Jesús les dice: no lleven nada más que un bastón y unas sandalias. Mire, lo interesante acá es que Jesús no solo está prohibiendo las cosas frívolas, porque a veces diríamos, no, es que Él no quiere que haya ostentación. No, está prohibiendo lo básico, la comida, el dinero para poderse alimentar cuando llegaran a algún sitio. Lo está prohibiendo, lo básico. Los requisitos de Jesús no solamente sean simples, no, va más allá, es tengan confianza, tengan fe. Va mucho más allá de vivir una vida mesurada, simple, sin lujos. No, esto no se trata de humildad, esto se trata de fe, de que es Dios el que suple para su pueblo, para aquellos que llevan la palabra, para su iglesia. Que no nos creamos necesarios y que no creamos que algo es necesario para llevar la palabra de Dios. Ellos proceden sin preparativos adecuados, confiando en que Dios dará y confiando en que Dios hará. Y no es que Jesús sea un ascético, una persona que se negara a todo, no, al contrario, si los enemigos de Él los señalaban que Él era un borracho y un glotón. No, Jesús nos está llamando al ascetismo, no, nos está llamando a la confianza, a la fe, a depender de Él. Y eso es lo que les está diciendo a sus discípulos. Ya hemos estado en fiestas, ya se transformó el agua en vino, ya hemos estado en banquetes, pero ustedes tienen que confiar para llevar mi palabra. Él requiere una confianza total, y emprender este viaje sin provisión alguna
es un profundo acto de fe. Y es así como llegamos al punto 3, la estadía durante el viaje. Ahora, ¿dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el hotel? ¿Quién nos va a recibir? ¿En qué familia confiamos para que nos atienda bien? Una que tenga una casa grande, bien bonita, con un cuarto de huéspedes bien espectacular. No, hay para comprar un hotel. Consulta en privado. Eso haríamos. Cuando llegamos a nuestro lugar de destino y no nos gusta el hotel o la finca o el lugar donde estamos, pues sencillamente nos quejamos, pedimos que nos mejoren el lugar, y si no nos lo mejoran nos vamos enojados y pedimos que nos regresen el dinero. Pero dice el versículo de Dios 10, y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. No hay lugar a la queja, no hay lugar a pedir cambio de menú, no hay lugar a pedir cambio de habitación. Que a mí no me gustan las aceitunas, pero aquí se sirven aceitunas como aceitunas. Quédense allí. Y aquí hay algo maravilloso. La hospitalidad judía era algo que era inherente a este pueblo. Ellos recibían y proveían a los viajeros cuando llegaban, a los forasteros, cuando iban llegando. Es más, el Señor les dice: ama al forastero, porque ustedes fueron forasteros. Cuando un forastero entraba a la aldea, era un deber innato en ellos llegar y buscarlo y ofrecerle alojamiento. Pero estas personas, estos discípulos, estos 12, llegaban a llevar un mensaje que no todos los judíos iban a recibir de buena gana. Entonces no necesariamente todas las puertas se les iban a abrir. Cuando ellos llegaban, los saludaban, y el saludo consistía en algo que está en Lucas 10. Ellos decían: paz sea a esta casa. En algunas iglesias, cuando están buscando dónde abrir una nueva misión, ellos buscan lo que llaman una casa de paz. Una casa de paz es aquella que abre sus puertas y en paz recibe la predicación del Evangelio e invita a los vecinos, a los familiares, para que se comparta la palabra de Dios. Casas de paz son donde nos reunimos como grupos en casa, pero sobre todo cuando nos abren una nueva casa de alguien que no pertenece a nuestra comunidad y dice: mi sala está abierta o mi garaje está abierto para que vengan y compartan la palabra de Dios. Eso es una casa de paz. Y el por qué tenían que quedarse allí hasta que se fueran de ese lugar, pues lo primero, porque nosotros no estamos para buscar nuestra propia comodidad, sino para llevar la palabra de Dios. Esa hospitalidad debería recibirse con agrado. Y si el lugar no era muy cómodo, si la cama no era la que yo estoy acostumbrado a tener para dormir, si de pronto la humedad era demasiada para mí, yo, agradecido con Dios por esa persona que había abierto su casa, me quedaba allí hasta que me fuera. Y de paso no avergonzaba a esa persona al retirarme de allí para buscar un mejor lugar. Es triste cómo se ha perdido con el tiempo la hospitalidad con los siervos de Dios. Yo recuerdo, no hace muchos años, llegaba un grupo de misioneros a visitar una iglesia y las personas eran felices abriendo sus casas. Yo quiero que se quede un misionero, tengo espacio para 2, tengo espacio para 1, y eran felices compartiendo su mesa, su casa, su tiempo con los misioneros.
Ahora decimos, páguenle un hotel, para eso está la casa de huéspedes. Ya no tenemos ese corazón de compartir con ese siervo de Dios y aprender de esa persona y gozarnos de lo que el Señor está haciendo en su vida, de lo que el Señor puede hacer con su vida a nuestra vida. Y nos perdemos de una gran bendición al no compartir con personas que el Señor ha llamado para llevar su palabra. Jesús los llama para cumplir un gran plan. Y ellos no podían estar pensando en cosas triviales: el tamaño de la cama, la altura del techo, la aceituna en la sopa. No, ellos tenían que concentrarse en lo que tenían que concentrarse y ya. Pablo, más adelante, aunque no guarda exactamente las mismas limitaciones de estos 12 en este viaje, sí él mantiene el principio básico de no distraerse con lo elementario, de no distraerse con lo de este mundo, sino estar pendiente de lo importante y dejar a un lado lo intrascendente. Es interesante, cuando estaba preparando esta reflexión, que la comencé a preparar hace 14 días o 13 días, porque hace 8 días hicimos una pausa. Es interesante que en medio de esta preparación, de esta reflexión, estábamos teniendo unas discusiones bastante aburridoras sobre contratos laborales de la iglesia, con el uso de elementos físicos, logotipos, investiduras y vestiduras, y todas estas cosas que nos distraen tanto. Y cuando yo comencé a preparar esta reflexión, yo la veía muy básica. Yo decía, pero Señor, muy bonita tu palabra, pero no la veo práctica en nuestra comunidad. No la veo aplicativa, porque la idea de acercarnos a la palabra un domingo es que aplique nuestras vidas. Esa es la diferencia entre una clase y una reflexión o una predicación. Esa es la diferencia, la aplicabilidad para nuestras vidas, a nosotros, a nuestra comunidad, a nuestras personas. Por eso era espectacular que cuando yo estaba sentado allí en una mesa de conciliación y estaba escuchando todas estas discusiones, y me daba vueltas en mi cabeza estas instrucciones de Jesús. Y yo veía, wow, Señor, gracias, porque tú mismo me estás mostrando la aplicabilidad de esta palabra a nuestra comunidad. Porque con esta escena que estaba entre mis ojos, el Señor me evidenciaba hasta dónde la iglesia del Señor se deja distraer con lo trivial, con lo intrascendente, con lo que realmente no tiene importancia. Y por eso es que nosotros nos tenemos que preguntar, hermanos, como iglesia, ¿qué es lo que nos está desviando de nuestro llamado como iglesia? ¿Qué es lo que nos está sacando de sitio? ¿Qué es lo que en qué estamos utilizando nuestro tiempo, nuestras energías? ¿En lo que el Señor nos llamó? ¿O en otras cosas intrascendentes, triviales, innecesarias? Tenemos que preguntarnos lo que hacemos, en lo que utilizamos nuestro tiempo, si es parte de nuestro quehacer como iglesia. Es más, si lo que usamos realmente está apoyando el ministerio, o está convirtiéndose o se ha convertido en una piedra de tropiezo. Porque a veces aquello que en un momento fue una bendición termina convirtiéndose en una piedra de tropiezo o en un equipaje que pesa demasiado.
¿Será que nuestro equipaje nos está pesando demasiado? ¿Será que nuestra maleta está llena de tantas y tantas cosas que ya no la podemos cargar? ¿Que ya no podemos caminar como iglesia? ¿Qué está pasando? El ministerio se termina desenfocando por estar pendientes de lo material. Y lo triste es que nos dejamos envolver y perdemos el rumbo y no cumplimos la gran comisión. Y esa canción que acabamos de cantar, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado y estamos recogiendo la cosecha, o estamos ocupados en afilar la hoz, en echarle aceite al tractor, y la cosecha se sigue perdiendo. ¿Qué porcentaje del tiempo gastamos o estamos ocupados en lo que se desgasta, en lo que el óxido corroe? ¿Y qué porcentaje de nuestro tiempo estamos gastando en lo que el Señor llamó a su iglesia? Edificio, presupuestos, contratos, impuestos, trámites están a la orden del día para distraernos. Y las personas perdiéndose. Hace unos días, para los que recuerdan que hace 2 años o 3 años atrás, no recuerdo cuánto, llegó una solicitud de cancelación de todo ese problema que tuvimos y quieren nuevamente revivir una cantidad de problemas y quieren quedarse con todos estos ladrillos y todas estas cosas tan bonitas y tan preciosas que tenemos aquí. Y yo me preguntaba mientras estaba preparando esta reflexión, ¿qué pasaría si esta semana llegara una orden de que entregáramos todo esto a esa otra entidad que anda buscando esto? Ya no habría instalaciones, ya no habría sillas cómodas, ya no tendríamos este salón. ¿Seguiríamos siendo iglesia o nuestra iglesia se sostiene en una reunión semanal en un lugar? ¿Qué tal que el Señor nos dijera que nuestra confianza la hemos puesto en el sitio equivocado y no en Él? Y que Dios nos perdone si las bendiciones las estamos convirtiendo en maldiciones. Ayer me confrontó una persona de una manera tan fuerte, una persona de nuestra comunidad que económicamente está muy limitada, que tiene unas dificultades en muchas áreas, y llegó con una sonrisa en su cara y un mercado, yo sé que esa persona, ese mercado le cuesta muchísimo. Y nosotros acá peleando por unos ladrillos. ¿Y saben qué me decía esta persona? Me decía: pastor, es que yo veo que aquí tienen como muchos gastos, ¿por qué no
piden para ayuda de protemplo, bueno, unas cositas me decía allí. Miren, eso fue como un baldado para mí. Y realmente me enojé mucho. Me enojé con nuestra situación como iglesia. Porque, ¿cómo puede ser posible que no estemos invirtiendo en fundar una nueva iglesia? ¿Cómo puede ser posible que no tengamos un misionero en alguna parte llevando la palabra, sostenido por la iglesia? ¿Cómo puede ser posible que no tengamos por lo menos una persona en un seminario becada por nosotros, preparándose para llevar la palabra, ya sea para volver acá como pastor o para ser enviado como pastor a otro lugar? Y yo sé que lo que les voy a decir va a sonar duro, pero mientras no tengamos un proyecto real de fundar una nueva obra o de enviar un misionero sostenido por la iglesia, una pareja pastoral a fundar una nueva obra, alguien en un seminario estudiando lo que sembremos acá, es como cavar un hoyo en la tierra y que se pudra, porque solamente lo estamos usando para vanidad, para tener bonitos edificios. Esto es vanidad. Hay iglesias con muchos menos recursos que nosotros, con misioneros, que abren obras con las uñas. Y nosotros atesoro y guarda y guarda. Eso, mientras no cumplamos nuestro llamado como iglesia, es echar semilla en un hueco y taparla, pero un hueco de cemento, no de tierra fértil. Así que, hermanos, en pocos meses se va a hablar de un presupuesto de esta iglesia. ¿Va a ser un presupuesto de una iglesia o va a ser un presupuesto de una organización humana? Dice el versículo 11. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Aquí estamos hablando si no escuchan la palabra, si les cierran las puertas, si les dicen no queremos escuchar de la palabra de Dios. Cuando cierran las puertas de las casas, pero también los oídos y las puertas del corazón. Había una ley rabínica que decía que cuando una persona entrara a un país no judío, un país gentil, pagano, en el momento de salir sacudiera sus pies, en señal de que no se quería llevar ni siquiera el polvo de esos paganos que no amaban a Dios en las suelas de sus sandalias. Toda partícula de polvo de zona inmunda debía quedarse en ese lugar. Y era una forma gráfica en la que un judío señalaba que no podía tener ninguna asociación ni siquiera con el polvo de una tierra pagana. Y es como si Jesús le dijera a estos discípulos y nos dijera a nosotros, si se niegan a escucharlos, lo único que pueden hacer es tratarlos como se trataría a un pagano, porque no puede haber ninguna relación entre ustedes y los paganos. El amor, primero,
está en compartir la palabra. Y si no la quieren escuchar, no están recibiendo el amor de Dios, porque el de nosotros solo es un reflejo del amor de Dios. Y aquí hay un principio maravilloso, y es que la responsabilidad de los seguidores de Jesús, de nosotros, no es el éxito, es la fiel proclamación. No, a nosotros nos compete predicar la palabra, nos compete sembrar la semilla de la palabra de Dios. El cuánto van a ser receptivos a esa palabra de Dios ya no es problema de nosotros. ¿No la reciben? Media vuelta. Y que Dios, en su misericordia, haga la obra. Ya Jesús dio las instrucciones. Ahora es el momento de iniciar el viaje. Punto 4. El desarrollo del viaje. Los 12, dice el versículo 12, los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. Van estos discípulos de 2 en 2 a donde Jesús los envió y hacen lo que Jesús les mandó a hacer. No son grandes hombres, letrados, filósofos ni teólogos. No son personas súper preparadas, pero llevan una gran misión, la misión de invitar a las personas a que se arrepintieran. Y eso fue lo mismo que hizo Juan el Bautizador. ¿Recuerdan cuando estuvimos mirando ese texto? Después Jesús hace lo mismo, invita a que se arrepientan. Y cuando los 12 salen, no crean un mensaje. Ellos no van a llevar el mensaje que a ellos se les ocurrió. Ellos no se inventan qué decirle a las personas. Ellos van y hacen exactamente lo que Jesús les mandó, porque no son sus opiniones las que deben llevar a la gente, sino la verdad de Dios, para que las personas se arrepientan. Ellos hacían lo mismo que en el Antiguo Testamento hacían los profetas. Los profetas, cuando comenzaban un mensaje, decían: así dice el Señor. En algunas versiones dice oráculo del Señor. Así dice el Señor. Es palabra de Dios la que yo les traigo. No estoy diciendo lo que a mí se me ocurrió, sino lo que el Señor les manda a decir. Y lo primero que le comunican al pueblo es el arrepentimiento. Y aquí tenemos que hacer un repaso de lo que es arrepentimiento, aunque ya lo hemos hablado varias veces. Porque arrepentimiento, a veces pensamos que es algo como un remordimiento. No, arrepentimiento y remordimiento no es lo mismo. Arrepentimiento quiere decir cambiar de mentalidad, cambiar la dirección de mi vida, ajustar toda mi vida hacia el camino de Jesús, hacia el camino de Dios. El arrepentimiento es vital para una relación con Dios, porque si no hay un verdadero arrepentimiento, no tendré una relación con Dios. El arrepentimiento es una disposición, es un cambio del yo, de mi quién, hacia una vida instruida, hacia una vida dirigida por Dios. El llamado a ese arrepentimiento es un llamado a un cambio de prioridades. Por eso nuestras prioridades cambian. Por eso las prioridades del mundo y las prioridades del reino de Dios son opuestas. No tienen nada que ver la una con la otra. Por eso no podían llevar bastón, si no podían llevar doble túnica.
no podían llevar dinero, no podían llevar bolsa. ¿Cómo le iban a decir a las personas esto es diferente cuando ellos estaban sosteniéndose en lo del mundo? El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de corazón, con un cambio de acción, con un cambio en mi cosmovisión, como yo veo al mundo. Porque si tú sigues viendo el mundo como lo ve cualquier persona que no conoce al Señor, aún no te has arrepentido. Si para ti tus prioridades siguen siendo las mismas de cualquier persona que no se ha acercado nunca a la palabra de Dios, aún no te has arrepentido. Pero la buena noticia, como siempre, es nunca es tarde. Hoy puedes entregarle tu vida al Señor y decir: Señor, necesito que llegues a mi vida, creo en lo que tú hiciste, sé que soy un pecador que necesita de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, necesito nacer de nuevo. Y este mensaje de los 12, este mensaje de la palabra, que cada vez que nos reunimos a leerlo, sea un domingo, sea en un grupo en casa, sea en el tiempo de capacitación, sea en nuestro devocional, duele. La palabra de Dios duele, no nos gusta, nos incomoda, nos molesta. Porque corta, y a nadie le gusta que lo corten. A nadie le gusta, porque altera nuestros valores, porque altera nuestra comodidad. Por eso es que son tan pocos los que se arrepienten, porque no les gusta lo que dice la palabra de Dios. A un ser humano no le gusta que lo contraríen, y la palabra de Dios nos contraría. Nos invita a una zona en la que no estamos cómodos. El arrepentimiento no nos gusta, el cambio de vida no nos gusta, el cambio de dirección no nos gusta. Por eso, cuando nos encontramos ante la palabra de Dios, solo hay dos posibilidades: o la aceptamos o nos rebelamos. No hay más. O la acepto y me arrepiento, o me rebelo y peleo contra ella. Por eso Jesús dijo: yo no vine a traer paz, sino espada. Por eso el padre se pondrá contra su hijo, y el hermano contra el hermano. Porque uno se arrepentirá y el otro no. Por eso el arrepentimiento para nosotros, los seguidores de Jesús, también es continuo. Cada día tenemos que revisar y volver. Revisar y volver, revisar y volver a la palabra de Dios. Dice ya el versículo 12 para terminar: también expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Parece que tenían mucho éxito en esa actividad de liberación demoníaca, porque dice que muchos demonios. Pero no era porque ellos tenían el poder, sino porque Jesús les había dado la autoridad. Sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Ese aceite que se usaba en el Antiguo Testamento para muchas actividades, incluso la de ungir a los enfermos. Ellos ungían con el aceite, no porque el aceite tuviera poder en sí mismo, sino porque ese aceite era una manera de acercarse a la persona y de pedirle al Señor que su espíritu obrara en esa persona. Las curaciones, las sanaciones eran milagrosas, no por el aceite que era de oliva generalmente, sino porque Dios lo hacía. En Marcos 6:30, que lo vamos a leer en 2 semanas,
Los apóstoles regresan y le cuentan a Jesús. Dice Marcos 6:30, lo voy a leer rápidamente. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñaron. Y con esto se cierra este viaje que tuvieron los 12. Este texto, este viaje, es el mismo viaje nuestro. Es el que emprendimos un día, cuando comenzamos a caminar con Jesús. Es un viaje que es para toda la eternidad. Pero todo depende de la confianza que tengamos en el Señor. Y del equipaje liviano, que carguemos. No nos distraigamos en lo que no nos tenemos que distraer. ¿Qué conclusiones tenemos para hoy? Bueno, tal vez la primera, que no es bueno estar solo en el caminar tras las huellas de Jesús, sino que con un compañero de viaje el crecimiento será mejor y la tarea se podrá cumplir realmente. Que debemos quitar de nuestro equipaje todo aquello que pesa y estorba en el viaje por la vida tras las huellas de Jesús. Que la palabra siempre nos molestará, nos incomodará, porque nos invita al arrepentimiento y eso no nos gusta a ninguno. Y como siempre, las preguntas que les he dejado para reflexionar. ¿Tienes un compañero de viaje para extender el reino de Dios? ¿Te apoyas en elementos materiales o de otro tipo que no permiten que dependas únicamente de la palabra y el poder de Dios? Tu vida como seguidor de Jesús es de permanente arrepentimiento, es decir, cambio de dirección, prioridades y cosmovisión, es decir, una vida enseñada y dirigida por la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a caminar confiados en lo que Él hace y como Él lo hace, no como nosotros queremos hacerlo. Oramos.